Una nueva ayuda se podría concretar para la clase media. Se comenzará a discutir en el Congreso el segundo retiro del 10% de las AFPs. Lo que hace esta diputada es tratar de dar soluciones concretas, materiales, al problema del hambre de la gente. A mí no me gusta la idea, pero desgraciadamente, si la gente pasa hambre y tiene problemas, el retiro de un segundo 10% va a ser necesario. Parece una maniobra distractiva de querer transformar, reitero, el fondo de pensiones en un cajero automático. Frente a la inoperancia del gobierno y a las necesidades de hombres y mujeres en nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%. Llevamos 7 meses de pandemia y se han quitado las cuarentenas en algunas regiones del país. Se está comenzando poco a poco a reactivar la economía y en este contexto se presentó este proyecto del segundo retiro, que en un comienzo era algo totalmente impensado. Esta propuesta ha sido impulsada por la diputada del Partido Humanista Pamela Giles y el diputado Karim Bianchi. Presentamos un proyecto de ley de un nuevo retiro del 10% de los fondos de AFP. Mientras que para la diputada Giles es una opción de quitarle el hambre a la gente. Lo que hace esta diputada es tratar de dar soluciones concretas, materiales, al problema del hambre de la gente. Y esto es efectivamente el que se entregue en una sola cuota, porque ya se vio que existe la capacidad y que en realidad el entregarlo en 2 cuotas, a mi juicio, solo enreda. Pero si se aprobara esta nueva iniciativa, ¿usted sacaría este 10%? Sí, que me ha servido harto. Imagínate, yo trabajo en buses, yo 40 años trabajando en buses, imagínate, mi rublo mío está parado, de marzo. Y ahora se rehabilitó y no se puede porque está el cordón sanitario y, o sea, seguimos las mismas. Yo tengo, si no fuera por un negocio que tengo, para mí sería excelente. Sí, sería. Las necesidades que hay. Lo que pasa es que tú puedes ver lo que está pasando con la economía y que todo sube. No hay nada que baje y la cesantía. Recordemos que con el primer retiro los chilenos se lo gastaron, según la Cámara Nacional de Comercio de Chile, en compras en los supermercados, pago de cuentas básicas como luz, agua y gas, y además de cancelación de deudas y prestaciones en el área de la salud. Por su parte, el gobierno cree que no es necesario realizar este segundo retiro y están dispuestos a entregar un quinto o sexto pago del IFE. Porque la tarea del gobierno es tratar de que efectivamente la crisis no la paguen los trabajadores. Mientras que en la arena política ya se comienzan a ver las posturas de los partidos políticos sobre este retiro. Frente a la inoperancia del gobierno y a las necesidades de hombres y mujeres en nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%. Es impresionante cómo los ministros y el propio presidente Sebastián Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país. No califica para los bonos, no tiene préstamos y está a puertas de tener que perder su casa. Pero en el sector de la oposición no todos están muy de acuerdo con esta idea. Me parece una maniobra distractiva de querer transformar, reitero, el fondo de pensiones en un cajero automático, porque al final lo que vamos a estar haciendo es dañando las pensiones futuras de las personas. Es posible conversar y es posible chequear, ¿no es cierto?, este segundo aporte, pero tenemos que primero estudiar y evaluar lo que tuvo que ver con lo que hicimos en la reforma constitucional. Mientras que en Chile Vamos también están las aguas divididas, donde se espera que el gobierno reaccione y proporcione alguna ayuda adicional a la clase trabajadora. De no tener una respuesta efectiva, eficaz a los problemas de la gente del gobierno, desgraciadamente vamos a tener que ir de nuevo a los ahorros de los chilenos. El objetivo era sacar todo el dinero de los fondos de pensiones de los chilenos o estatizarlo para que el Estado lo controle y forzarnos a un sistema de reparto. Nos dijeron que eso era campaña del terror, que era por una sola vez por la pandemia. La campaña del terror llegó. Creo que es un poco apresurado hablar de un retiro 10% 2, pero si las situaciones lo ameritan y si vemos que la economía no se activa como esperamos, yo creo que es un proyecto que podemos analizar. El
proyecto de ley es muy similar al anterior. Se establece un monto mínimo de retiro en orden a las 35 UFs, que equivale a 1 millón de pesos, y un máximo de 150 UF, que son 4.300.000 pesos. El pago de este segundo retiro ocuparía la misma logística empleada en la primera entrega. La única diferencia que tiene este nuevo proyecto es que el afiliado puede en un futuro reintegrar los fondos extraídos. Introdujimos otro concepto, que es el derecho de reintegro, para que la persona que haga retiro de este fondo pueda reintegrarlo si lo desea, y si este es reintegrado pueda reutilizarlo en cualquier momento. Se vienen acaloradas discusiones en el Congreso, donde se definirá si se podrá sacar un segundo retiro. Si se aprueba esta iniciativa, se espera que estos recursos estén disponibles antes de la próxima Navidad. ¿Y usted pedirá nuevamente retirar su 10% de la AFP? Estamos presentando Contigo en Directo. Hay varias preguntas que hacerse, ¿no? No solamente si va a retirar el dinero, si es que después del primer retiro del 10% le sigue quedando plata en la AFP. Y si le queda, está dispuesto a retirarlo. Por ejemplo, ¿reintegraría la plata si es que más adelante tiene esos recursos o pasó la vieja, como decimos en Chile? Bueno, vamos a conversarlo con dos protagonistas, con Jimena Rincón, senadora de la República, y también con el diputado Jorge Alessandri. Quédense con nosotros, volvemos de inmediato con esta discusión, porque supuestamente este proyecto tendría el dinero de los ahorros en los bolsillos de los chilenos de acá a la Navidad. Cerca de 3 millones de chilenos retiraron todos los ahorros que tenían porque llegaron al tope. Vamos a hablar de esto con el diputado Jorge Alessandri de la UDI, y estamos también conectando nuevamente con la senadora Jimena Rincón. Tenemos un problema de conexión con ella, pero estamos esperándola. Diputado, parto con usted. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo. Bueno, lo primero, usted habla de una campaña del terror. ¿Siente que la oposición mintió respecto a este tema? Porque usted dice lo que están haciendo es transformar esto en un sistema de reparto. Hola Humberto, muchas gracias por el contacto. Yo estaba justo ahora, mientras esperaba el contacto con usted, subrayando todos los discursos de parlamentarios de oposición que habían dicho en la comisión o en la sala por única vez, por la pandemia, por la emergencia. Incluso decían, no me gusta esto, me habría gustado que hubiera llegado el gobierno antes porque esto hace mucho daño a las pensiones, una cosa por única vez, etcétera. Y quiero repetírselos en la sala cuando llegue la discusión de este segundo 10%. Entonces, los chilenos no son tontos. Cuando uno ve a la diputada Giles, que le dice, mire, yo voy a llegar a salvarlo a usted porque no quiero que tenga hambre, y voy a llegar para Navidad. Entonces, ya no es el viejo pascuero, es la viejita pascuera, pero el engaño es que no te traen los regalos del Polo Norte. La diputada Giles te está sacando tu propia plata, tus ahorros de pensión, y te lo está pasando ahora. ¿Diputado? Pero cuando la gente jubile, en 5 o 10 años más, no va a estar la diputada Giles con la chequera compensándote el menor valor en tu pensión. Tampoco va a estar el gobierno de turno haciéndote un cheque. Entonces, ya, pero escúcheme un punto, porque ahí la diputada Giles, en la nota que la vimos juntos, la diputada decía, esta diputada, autorrefiriéndose a su gestión, decía, lo que está haciendo es buscar una solución efectiva para el hambre, una solución concreta, decía, ahora. Y efectivamente hay personas que todavía no han podido salir a flote en medio de esta pandemia. Todavía no superamos la emergencia sanitaria. ¿Qué respondemos a eso? Efectivamente, pero ese argumento yo se lo compro más para el primer retiro, porque es la persona que menos tenía plata, la persona más vulnerable, el menos formalizado, el que menos había cotizado. Y esas 2 millones de personas ya quedaron fuera del sistema. En este nuevo retiro ya no están, ya no existen. Usted llega más ahora a la clase media, que quizás todavía tiene problemas, evidentemente, y por eso el llamado nuestro es que el gobierno llegue con un nuevo IFE, llegue con un nuevo crédito FOGAPE a las pymes, empecemos a abrir el comercio, a abrir los restaurantes, a abrir los cafés, pero ese cuento del hambre lamentablemente ya no es tan comprable, porque hoy día 2 millones de personas más pobres quedaron fuera. Ya, pero y con este nuevo retiro quedaríamos en 4 millones. Aquí hay algo importante. Usted tiene razón en un punto, que es que casi 3 millones de chilenos retiraron todo lo que tenían de sus ahorros previsionales. Vale decir, los que cotizan en las AFP
de ese grupo de chilenos, los que tenían menores ingresos o lagunas previsionales, en fin, ya retiraron todo. O sea, ahora, si es que se aprueba este segundo retiro, beneficiaría a personas que tienen más ahorros. Ahora, también hay algo engañoso ahí, porque las personas que menos tienen en Chile ni siquiera están aquí, en todo este grupo. Las personas que menos tienen en Chile no tienen AFP. O sea, no tienen ni ahorros, digamos. O sea, ese es el grupo que hay que ayudar de manera urgente. Pero también entonces la pregunta viene con esta clase media que está súper dañada, diputado. ¿Cómo la ayudamos? Este grupo que todavía le quedan ahorros previsionales, que dice, no puedo salir a flote, tengo un nivel de gastos que no me permite sustentar el tipo de vida que llevo, y ojo, no estoy hablando de lujo, estoy hablando de tener que sacar por obligación a los hijos del colegio, por ejemplo, no tengo idea. Varias cosas. ¿Cómo ayudamos a ese segmento de la población tan potente? Históricamente, la misma clase política es la que dice, la clase media es la que sustenta este país, la que pone la mochila. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esa clase media? ¿Los estamos dejando votados? Evidentemente, nada va a reemplazar que se empiece a reactivar la economía. La mejor forma que usted los puede ayudar es empezar a abrir de nuevo, empezar a reactivar la economía tomando las distancias y todos los temas de sanidad posibles. Pero el retiro del 10% activó la economía. Pero temporalmente, por 45 días. Lo que necesitamos nosotros es que abran de nuevo las escuelas para que los padres puedan trabajar, es que esas escuelas te hagan un descuento sostenible en el tiempo, que el tema de los hipotecarios se pueda postergar. Ya postergamos 6 meses y eso es un directo alivio de la clase media, porque las personas que tienen créditos hipotecarios en nuestro país a 20 o a 30 años son clase media. Las contribuciones también las paga la clase media, nos permitieron posponer 2 pagos de este año y dividirlos en 4 cuotas el próximo año. Entonces, cada una de esas ayudas pequeñas va siendo un pequeño salvavidas de clase media, pero mientras no se reactive, mientras no abra el barrio Bellavista, el barrio Las Tarrias, mientras el comercio no pueda funcionar, y si la pandemia la vamos controlando, pero aparece después la violencia, especialmente en el distrito que yo represento, evidentemente va a ser muy difícil que la gente recupere sus empleos. Necesitamos controlar el virus, necesitamos paz en las calles para que el comercio vuelva a funcionar y necesitamos una economía que cree empleo. Lamentablemente no se puede esperar todas las soluciones del Estado. Se me da el tiempo, así que quiero hacerle la última pregunta respecto a cómo se va a esperar o qué se va a hacer para la conmemoración del 18 de octubre. Lo vamos a tratar mañana. Usted decía el ejemplo de las contribuciones, y yo quiero poner el ejemplo también de una ola de nieve que va creciendo, porque dicen, bueno, vamos a aplazar el pago de algunos meses de las contribuciones, lo vamos a dividir en cuotas para el próximo año, para el 2021, pero estamos viendo cómo está Europa, la escoba que hay, Francia va a tener que cuarentenarse de nuevo, o sea, probablemente esa misma oleada llegue de nuevo a nuestro país, y el 2021, cuando haya que pagar esas cuotas, tampoco haya plata para eso. O sea, me imagino que aquí el Estado, digo el Estado porque los meto a todos adentro, no solamente al gobierno de turno, el Estado tiene que hacer una batería de medidas transversal para poder salvar esta situación. Si hay personas que están pensando en el 2022, no en el 2021, dieron por perdido este año por lo pronto y parte del próximo. Bueno, efectivamente, como que probablemente nos va a llegar una segunda ola. No somos distintos a España, no somos tan distintos a Portugal. Nos va a llegar una segunda ola y el Estado va a tener que ponerse de nuevo, ya sea con las contribuciones, con una cuota para las escuelas, con otro IFE. Por eso a mí me duele tanto cuando el Frente Amplio llamaba a hacerle un perdonazo a los 41.000 funcionarios públicos que sin perder la pega y sin que les bajaran el sueldo se habían apropiado del bono de clase media de los 500.000. Cada funcionario público que cobró ese bono dejó a una familia vulnerable sin cobrar esos 500.000. Por lo tanto, antes de pensar en los perdonazos tan rápido, había que pensar en las personas que no pudieron obtenerlo, porque nunca son ilimitados estos montos. Diputado, se me da el tiempo. Estábamos esperando a la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana. Lamentablemente tuvimos un problema de conexión. Ella no pudo conectarse con nuestra señal. Pero sin duda este es un tema que vamos a seguir tratando, digo, porque estos proyectos que hay en el Parlamento continúan. Gracias por su tiempo, por conversar con nosotros acá en Contigo en Directo. Gracias, Humberto, y que los chilenos recuerden que las cartas que los niños escriben en diciembre van al Polo Norte y no van a la diputada Giles. Vamos a irnos a una pausa, gracias, diputado. En el próximo bloque, a propósito de lo que hablábamos, una segunda oleada, aquí hay lugares del país